quisiera comentar con ustedes una lectura de un libro que se llama La paradoja de las plantas, de Stephen Gundry, que habla sobre las lectinas y cómo ellas pueden estar en alimentos que consideramos sanos y que nos pudieran estar haciendo daño crónico. Acompáñenme, por favor. Saludos. Si se encuentran cansados y enfermos de sentirse cansados y enfermos, acompáñenos a un nuevo capítulo de nuestro proyecto 99%. 3, 2, 1, comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarme una vez más. Hoy quiero tomarme unos minutos con ustedes y platicarles de una lectura que acabo de terminar de un libro que se titula La paradoja de las plantas, o en inglés The Plant Paradox, del doctor cardiólogo Stephen Gundry. Y es una lectura interesante porque, una vez más, vamos a entrar a temas quizás un poco polémicos de alimentos que pudiéramos estar comiendo, estar ingiriendo y considerando sanos, que pudieran también estar causándonos daño. Ya hablamos del tema de los oxalatos, pero este es un tema que también tiene fundamentos científicos muy importantes y que me gustaría comentar con ustedes. Es una lectura interesante. Quiero empezar por decirles que existen muchos tipos de lectinas y quizás la más famosa que todos hemos oído alguna vez es el gluten. El gluten es un tipo de lectina. Y esto es importante porque puede haber personas que se creen o piensan ser intolerantes al gluten y quizás no lo son intolerantes a lo mejor a otro tipo de lectina que se pudiera detectar y minimizar ese riesgo y poder seguir comiendo. Y esto por cosas interesantes que van a ver que salen en el libro. A mí me gustaría empezar por platicarles. Él pone un marco histórico de por qué salen estas lectinas. Y como primer punto, él se remonta a una mutación en las vacas europeas que hace que a la hora de hacer el proceso digestivo generan una proteína que se llama caseína A1. Y esta proteína hace que seamos más sensibles a las lectinas. El otro punto importante que él menciona es que hace 10,000 años hay una revolución en la agricultura que lo que genera es alimentos que nunca habíamos comido antes. Y estos alimentos están cargados de lectinas. Él habla de legumbres y de granos en específico. Y curiosamente, en esos mismos años, la masa ósea y la masa cerebral se reducen en tamaño. Y todavía algo que lo soporta es que civilizaciones o países que por costumbre comen muchos alimentos con lectina tienen este mismo problema. La masa ósea y la masa cerebral son más pequeñas que el resto en el mundo. Y el tercer punto que él habla es de cuando los españoles vienen a América, se llevan alimentos que tampoco estaban acostumbrados a comer. Y ahí empieza toda esta dispersión de la lectina en la alimentación. Pero ya en épocas modernas hay puntos que nos están ayudando a que seamos más sensibles a estas lectinas. Y esto es porque el primero tiene que ver con el uso indiscriminado de los antibióticos. Nuestra microbioma es una parte importante en la defensa contra estas lectinas y el uso de antibióticos la fulmina. Aunque comprendo que para ciertos casos es un tema de vida o muerte y son muy importantes, hay veces que no lo son. Y tenemos que pensar que cada vez que usamos antibióticos eliminamos a muchas cepas de microbioma que son muy importantes para nosotros. Y en el mejor de los casos, que es horrible, toma 2 años en recuperarlas, pero en otros casos nunca las volvemos a recuperar. El otro tema que él menciona que es muy importante y que nos está afectando mucho son la proliferación de unos fármacos que se llaman antiinflamatorios no esteroides. Y estos son muy famosos en aspirina y en el ibuprofeno.
Estos fármacos coadyuvan mucho a que haya un daño en la pared intestinal, en esa barrera, que hace que los nutrientes no entren al torrente sanguíneo de una forma directa, ¿no? O otras cosas que no queremos que entren al torrente sanguíneo. Esa pared se empieza a ser permeable y deja pasar ciertas cosas. Este daño ha sido también en cosas modernas, lo daña mucho los edulcorantes artificiales como la sucralosa y la sacarina, pero también el uso del glisofato. Y habla muchísimo de este tema. El glisofato es un punto muy importante que él demuestra en estudios científicos que genera un daño importante a esta pared intestinal como un efecto secundario y que realmente no solamente se queda en los alimentos, sino hoy sabemos que el agua está contaminada de glisofato, mucha del agua que tomamos, pero también el aire que respiramos tiene glisofato. Entonces, la defensa que él brinda es que nuestra microbioma y nuestra salud debe estar muy bien para poder protegernos de esto y minimizar la ingesta de lectinas o protegernos. Y da unos tips muy interesantes que se los voy a comentar al final. Estos son los temas tanto históricos como modernos que pueden estar interactuando para que seamos más sensibles al daño de las lectinas. Pero también habla mucho y me gustaría platicar de cómo es que nos dañan. Y es que las lectinas son moléculas grandes que por sí solas no podrían penetrar fácilmente esa barrera intestinal. Pero cuando está dañada y cuando está un poco permeable, ellos como que la pueden, vamos a decirle, abrir y penetrar. Y no solamente son ellas solas, sino lo hacen con unas bacterias que se llaman lipolisacáridos, que también hacen mucho daño en nuestro cuerpo. Las lectinas inmediatamente van y se pegan en la pared, en las paredes de las arterias, generando un daño importante. Y aquellas que las detecta nuestro sistema inmunológico, las detecta como bacterias y las puede neutralizar. Pero hay otras que no son tan fácil, y esto porque generan como vamos a llamarle una réplica molecular que hace que son casi idénticas a proteínas que son naturales. Y el cuerpo las reconoce como no dañinas, como buenas. Estas hacen y generan que nuestro sistema inmunológico lo engañe y empiecen a atacar a nuestros órganos. Y este es el grave daño crónico que se empieza a hacer poco a poco. Cabe la pena mencionar una vez más que no todos somos susceptibles o somos tan sensibles a estas lectinas. Esto por un sistema ancestral. Si nuestros ancestros las han comido durante generaciones, tenemos formas de ser más resistentes a ellas. Pero también, de una forma importante, hay unos que son más susceptibles a un tipo de lectinas y otros a otras. Habla mucho también de cómo podemos evitar el daño de las lectinas. Y el primer punto es que en estos alimentos que están cargados de lectinas, podemos pelar la cáscara y quitar las semillas. La mayor parte de lectinas en estos alimentos está en la parte externa y en las semillas de los alimentos. También habla de utilizar una olla de presión, que la olla de presión es magnífica, mata a todas las lectinas, con excepción, muy importante, del gluten, pero a todas las demás sí las mata, no importa qué alimento metamos a la olla de presión. Pueden ser papas, frijoles, pimientos, jitomates, etc. Sí los mata. De otra forma, nos habla mucho del arroz.
y que la forma como nos protegemos de las lectinas que están en el arroz es enfriándolo y calentándolo. Estos 3 ciclos de enfriarlo y calentarlo durante 3 veces hace que se elimine y ya no nos dañen. Vuelve a hablar mucho de que para defendernos todavía mejor, recomienda los suplementos de vitamina D, el aceite de pescado, suplementos de omega 3, polifenoles. Finalmente, él ha tenido gran éxito en tratar enfermedades muy serias con un sistema de alimentación con eliminación de lectinas, y habla mucho en el libro de casos que ha tenido gran éxito, como con Parkinson, como con Crohn's, artritis, psoriasis, asma, intestino irritable, etcétera, etcétera. Varias enfermedades que hoy se consideran unas incurables o otras muy difíciles de poder curar. Habla mucho de una dieta de eliminación, disculpen, en donde se pueden estar eliminando ciertas lectinas, reintroducirlas poco a poco y ver cuál es el tipo de lectinas que nos puede estar dañando. Y esto para poder estar seguros de cómo es que nuestro organismo de forma particular va a reaccionar a ciertas lectinas. Esto es lo que les quería comentar el día de hoy. Yo les invito a leer este libro, es muy interesante. O hay otros resúmenes en el internet que les pueden dar muy buena información de qué alimentos son seguros, qué alimentos no lo son y cómo hacer estas dietas de eliminación. Muchísimas gracias por su atención y que pasen un excelente día. Hasta luego. Agradecemos su atención. Recuerden que nuestros contenidos, aunque han sido verificados por expertos, solo tienen como objetivo educar, nunca tomar el lugar de su doctor. Hasta el próximo capítulo.